una oportunidad, un joven se acercó al Señor Jesús con una pregunta. Le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y lo primero que el Señor Jesús le dice a este joven es: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven le responde al Señor, casi que yo me imagino un poco ofendido por la respuesta del Señor, porque él se acercaba a Jesús, que ya en ese entonces tenía una extendida fama como maestro. Él estaba intentando tal vez entrar en un debate teológico, quería recibir quizás una nueva teoría de parte de un rabino conocido. Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. Y él responde: ¿cuáles? Y Jesús le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el joven, como les dije, me imagino un poco ofendido, responde diciendo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y era joven, eso quiere decir que él estaba indicando que desde niño él había guardado la ley. ¿Qué más me falta? Tal vez tirando una cáscara de banana al Señor Jesús, y el Señor le responde: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor Jesús no estaba interesado en entrar en el debate de este joven, no estaba interesado en discutir cuestiones que verdaderamente no tenían que ver con lo que había en el fondo de su corazón. Él va directamente a tocar aquello que era la base, el fundamento de este joven, que verdaderamente lo estaba alejando del Señor. Y le dice: tus bienes, véndelo, vení, seguime. Hoy, este mismo llamado es real para todos nosotros. Muchos de nosotros hemos recibido este llamado de seguir al Señor. Y seguir al Señor nos pone siempre en la posición de tener que tomar una decisión. No podemos, por un lado, tener todo aquello que diríamos para nosotros es valioso, y decir: Señor Jesús, vas a estar en el mismo nivel. Yo quiero seguir teniendo esto que valoro, y vas a estar ahí mismo al lado. El Señor Jesús nos dice: no, seguirme a mí es renunciarlo todo y tener lo más importante, que es esta vida, que solamente en Cristo la podemos tener. Este es un desafío que viene a nosotros constantemente por medio de la palabra del Señor. Un desafío en un contexto en donde quizás muchos dicen: sí, yo creo en Jesús, yo tengo esta religión, yo sigo estas enseñanzas, yo comulgo con estos ritos. Pero el Señor Jesús nos dice: todo, entregarlo todo por mí. Ese es el camino al seguimiento del Señor y el gran desafío. Y hoy estoy acompañado de unos jóvenes también, y vamos a estar charlando por un lado de su experiencia con el Señor en su juventud. Ya no son, diríamos, tan jóvenes, son bien jóvenes, pero no tan jóvenes, lo que hoy llamaríamos jóvenes adultos. Y también vamos a hablar de un ministerio muy especial que tenemos en la iglesia. Estos jóvenes, son líderes de grupos pequeños, que son los grupos pequeños que siguen reuniéndose a pesar de la dificultad que ha traído la pandemia. Así que yo quiero presentarlos. Hay otro grupo también de adultos un poquito mayores que también se está reuniendo, pero hoy queremos conversar un poco de lo que es un grupo pequeño, de las experiencias que ellos han tenido y también de sus vidas. Así que voy a ir presentándolo, voy a empezar aquí de izquierda a derecha. A mi izquierda tenemos a un papá nuevo, Guillermo Salazar. Él es arquitecto. Bienvenido, Guille. Gracias. Recientemente papá de Joaquín, su esposa Vanessa. Guille, ¿hace cuánto tiempo estás en la iglesia? Bueno, con mi familia somos miembros de la Primera Fernando desde el 97. O sea, tengo prácticamente mi vida hecha acá en la iglesia.
y creo que vamos a quedarnos muchos años más con Joaquín acá. Qué bendición, qué bueno. Bienvenido, Guille. También está con nosotros, creo que es la segunda vez en nuestros programas especiales. La segunda. Hoy con un tema diferente. Manu Escalada, también padre ya de Evan, que tiene, ¿cuántos años cumplió Evan? 2 años cumplió hace poco. Hace poco, 2 años. 2 años. ¿Hace cuánto tiempo está en la iglesia, Manu? Desde el 2014, como miembros. Ok. Desde el 2014, como miembros. Anteriormente veníamos a las reuniones de jóvenes, pero ya como miembros con Raiza, mi esposa, desde que nos casamos en el 2013 y en el 2014 oficialmente como miembros de iglesia. Ok, y 6 bueno, años. gracias, Manu. Tenemos también a un soltero, pero ya no sin compromiso, según escuché por ahí. Vamos a hablar un poquito después de eso también. Está con nosotros Dani Martínez Lev. Bienvenido, Dani. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Excelente, excelente. ¿Cuánto tiempo en nuestra iglesia, Dani? Y yo estoy acá desde el 2016, sí, participando, sí, como miembro. Ok. Muy bien, como estaba mencionando, hoy nosotros vamos a estar hablando un poco con los muchachos aquí, el Ministerio de Grupos Pequeños. Ellos están liderando un grupo pequeño, cada uno de ellos. Pero antes, como les dije, y yo no les había mencionado todavía las preguntas que les voy a hacer, ¿verdad? Pero quiero hablar un poco de su experiencia de fe en estas etapas de sus vidas. Yo no sé si ustedes alguna vez se dieron cuenta que están en el famoso grupo etario llamado Millennials, que no sé si tan famoso o antifamoso, ¿verdad? Se ha hecho este término, ¿verdad? Aquellos que pertenecemos a esta generación, un poquito antes de los 30 hasta ya ahora casi los 40, ¿verdad? Que tienen características muy particulares. Y voy a comenzar contigo, contigo, Guille. En tu vida ahora, ya como un joven adulto, padre, con estas responsabilidades, ¿verdad? Se dice que a los millennials un poco le cuesta la responsabilidad, eso me hace responder por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, ¿de qué manera tu fe moldea tu manera de ver la vida hoy como profesional, como padre de familia? Bueno, en cuanto a la fe que moldea mi vida, creo que primero puedo mencionar que viviendo una vida de fe uno tiene también ciertos criterios en la vida o ciertos objetivos que son muy distintos a las personas que no conocen a Dios, ¿verdad? De repente mi criterio de éxito o de plenitud en la vida es muy distinta a una persona que pone sus objetivos más en el logro profesional o logros materiales, ¿verdad? Y que al estar en una vida de fe, ¿verdad? Nosotros a esta edad es, vamos a decir, una contracultura con nuestro entorno, en el sentido de que nuestra vida realmente se enfoca más en el servir al Señor, en llevar a personas a conocer al Señor, y realmente el gozo que produce eso es el centro de nuestra vida, ¿verdad? No, todo lo demás pasa por la tangente, por decir una forma. Sí, es importante estar preparados profesionalmente y ser, vamos a decir, responsables en todos los ámbitos que nos toca vivir, pero no son el eje de nuestra vida, sino que realmente son medios para nosotros por el que podemos lograr los objetivos que queremos, pero que siempre son en lo espiritual la prioridad, ¿verdad? ¿Puedes recordar, diríamos, alguna conversación, no sé si hace poco o hace un tiempo nada más, tal vez en tu ambiente laboral ya con ese, diríamos, ese peso de responsabilidad de un adulto joven, una conversación que, diríamos, surgió a raíz de alguien que te preguntó algo acerca de tu fe o alguna experiencia en este sentido con alguien? Sí, o sea, por decir una forma la gente se da cuenta, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante, poder dar testimonio a una persona, ¿verdad? Es por gracia de Dios que uno puede dar testimonio a una persona por cómo uno vive, ¿verdad? O sea, y la gente ya se daba cuenta que yo era cristiano por mi actitud, por mi conducta, por las cosas que hacía, que no hacía, ¿verdad? Y no por cuestiones religiosas, ¿verdad? Que no puedo hacer esto
tengo que hacer esto, sino que realmente era, bueno, como ellos aprecian, ¿verdad? Que es un código en mi vida, que yo me manejo de forma, una filosofía, por decir una forma. Pero siempre también esas conversaciones daban pie a que yo pueda compartir mi fe en el trabajo, ¿verdad? Y ellos, a mí me sorprendía mucho que eran muy curiosos en realidad, pues les sorprendía, o sea, es muy sorprendente para las personas en el mundo laboral ver a una persona joven Eso te iba a decir, Guille, y después también voy a pasar un poco la pelota a la derecha, ¿verdad? Y si cualquiera de ustedes, o Dani o Manu también, si tiene algo para agregar con respecto a esto, es que de un tiempo atrás, diríamos unos años atrás, era común, por así decirlo, que ciertos códigos se vivían porque, bueno, la fe tradicional, que es muy extendida en nuestro país, afectaba, era normal que la gente vaya a la iglesia, vaya a misa y demás, pero de un tiempo a esta parte, diríamos, nuestra generación es muy raro, o sea, ya no, esa raíz que antes, que estaba en una generación anterior o dos generaciones anteriores, estaba tan arraigada, por así decirlo, que llamaríamos de forma general la religión. Hoy en día, en los jóvenes normales o regulares o comunes en nuestra cultura, no se ve tanto, ¿verdad? O sea, que es como que sobresale que alguien diga, no, yo tengo a esta edad, ¿verdad? Este compromiso con el Señor. No sé si tuvieron alguna experiencia sí, similar. yo creo que más todavía cuando no somos de la religión tradicional del país. Porque si sos luego un joven que, qué sé yo, por decir así, el 8 de diciembre vas nomás luego siempre a cada cupé, pero es como que no pasás desapercibido, ¿verdad? O mejor dicho, pasás desapercibido. Pero si sos, como nosotros, evangélicos, ¿por qué no te vas? Por ejemplo, o cosas por el estilo. Cosa que me pasó una vez que una persona me preguntó y hasta me recriminó de por qué no me voy, ¿verdad? ¿Y qué importa la religión si es el mismo Dios? Porque es un momento para irnos, para acercarnos a Dios, ¿verdad? Pues yo creo que llama más todavía la atención, sumándome a eso que vos estás diciendo, ¿verdad? Cuando no somos de la religión tradicional de nuestro país, ¿verdad? El hecho de ser evangélico, y muchas veces decimos de forma jocosa, ¿verdad? Cómo nos tratan de repente de evangelio, ¿verdad? Y ese es un clásico acá en nuestro país, y vos sos evangelio, ¿verdad? Vos sos evangélico, y ya llamáslo la atención, ¿verdad? Entonces creo que es una de las formas por las cuales nosotros marcamos una diferencia y en cierto punto da pie a que se inicie una conversación, ¿verdad? Excelente. Y te quería preguntar a vos, Manu. Manu es fisioterapeuta, Sí. especialista en hidroterapia, ¿verdad? Sí. O por lo menos donde más un buen tiempo estuviste trabajando, Buen ¿verdad? tiempo. Hasta esto que... Miti diría yo. Ok. Sí, pero Y sí. bueno, ¿tenés mucho tiempo contacto con la gente en donde, tipo, en el mismo trabajo da pie a las conversaciones? ¿Alguna experiencia que tuviste, Manu? Resalto esto porque quizás muchos jóvenes hoy tienen lo que llamaríamos una vida normal, ¿verdad? Guille está trabajando en una constructora como arquitecto, aquí Dani es ingeniero, y muchos jóvenes hoy, o sea, uno podría decir, quizás antes nosotros escuchábamos de ese llamado que nosotros tenemos como hijos de Dios, de ser testigos, y a veces pensábamos allá o ser pastor o ser misionero, ¿verdad? Pero yo sé que en el ambiente en el que el Señor te ha permitido, Manu, estar, es prácticamente un campo misionero, y quería preguntarte, y para resaltar también de qué manera nosotros como jóvenes o jóvenes adultos, para todos los que estén escuchando, no solamente jóvenes, cualquiera, de qué manera nosotros podemos utilizar las oportunidades que nos da nuestro ambiente laboral para dar testimonio del Señor. ¿Alguna experiencia? Yo estoy convencido de que el lugar donde yo estoy hoy es el lugar que Dios preparó para que yo esté, ¿verdad? O sea, yo no veo como una casualidad el hecho de que esté en ese lugar. Bien como vos dijiste, un campo misionero puede ser excelentemente tratado, porque el tipo de gente con el cual yo me muevo es gente muchas veces enferma, gente vulnerable, gente necesitada de respuestas, ¿verdad?, a la situación en la que están viviendo. Y yo considero que en la vida del cristiano todas las cosas que le ocurren a uno es con un propósito. Y nosotros sabemos que los que aman al Señor todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad?
Y siempre yo resalto la experiencia o la situación que yo viví del cáncer hace varios años atrás. Porque cuando yo me enfermé, vinieron a mi cabeza en ese tiempo varias preguntas, ¿verdad? Y famoso de por qué, o para qué, o por qué a mí, ese tipo de cosas. Pero después de mucho tiempo ya trabajando y ejerciendo la profesión, yo me doy cuenta que eso para mí se convirtió en un arma demasiado importante para llevar esperanza a la gente a la que atiendo, ¿verdad? Y me doy cuenta en muchísimas oportunidades. Yo como trato con este tipo de gente, en varias oportunidades pude dar un testimonio de fe, pude hablar de mi fe, pude hablar del Señor, pude hablar de la esperanza que tenemos en Él, en base a mi experiencia. Y a mí me sorprende la forma en la que el Señor obra. Yo hoy, por ejemplo, hoy día le estoy atendiendo personalmente a una persona, a una señora, que tuvo la misma enfermedad que yo, pero de otra característica, ¿verdad? Pero la misma enfermedad. Y es interesante cómo Dios hace las cosas. A mí me sorprende, ¿verdad? Cómo hasta hoy día Dios parece que va armando mi camino y siempre se da la oportunidad para que yo pueda compartir. Casi se quedó como un punto o casi diríamos una herramienta en Sí, tu vida sí. para poder compartir. Totalmente. Para mí es una herramienta. Excelente, bueno, gracias, Manu. Bueno, Dani estuvo no hace mucho tiempo terminando una maestría en los Estados Unidos, si mal no recuerdo, en el estado de Pensilvania, Universidad de Pensilvania, ¿verdad? Así es, la Universidad Bueno, Estatal. teniendo un poco también esa experiencia muy interesante en un país, diríamos, más desarrollado que el nuestro, donde normalmente decimos, bueno, prácticamente ya es una sociedad post-cristiana, ¿verdad? Sí. Y bueno, creo que en ese estado también es casi esa es la característica, en un ambiente universitario, donde normalmente aquí luego ya es casi medio hostil hacia la fe cristiana. ¿Cuál fue tu experiencia de fe, Dani, en ese ambiente? ¿Tuviste algunos desafíos con respecto a eso? Sí, definitivamente. En el aspecto personal fue un desafío importante desde el punto de vista que estaba alejado de la familia, estaba alejado de mi círculo de amigos, de la iglesia. Eso fue un desafío muy importante. Pero en el aspecto de la sociedad, digamos, moviéndome en ese ambiente, como vos decís, bastante secularizado o post-cristiano, si se quiere, fue una oportunidad para ver, es muy interesante cómo la iglesia se está moviendo en ese ámbito, porque cuando uno está en el suelo, digamos, ahí moviéndose, uno ve cómo realmente la iglesia está trabajando a pesar de las dificultades, especialmente en el campus donde yo estaba. Había muchos movimientos y en realidad eran bienvenidos de parte del campus, no porque aceptaran la fe que practicamos, sino porque era un medio para generar propósito y darle algún sostén a la moral de los estudiantes, que es bastante liberalizada, digamos. La cultura en Estados Unidos es que un joven salga de su ambiente familiar muy joven, ¿verdad? Qué sé yo, cuando empieza la universidad, cuando acá, por ejemplo, seguimos viviendo en las casas de nuestros padres, ¿verdad? Estamos todavía bastante supervisados, si se quiere. Ese no es el caso en Estados Unidos, ¿verdad? Donde uno a veces viaja muy lejos, está lejos de la familia, entonces prácticamente no hay ningún tipo de dirección o no existe ningún tipo de autoridad en la vida de un joven. Y tuve la oportunidad de ver cómo la iglesia aprovecha, digamos, esa dificultad que tienen los jóvenes. Hay muchos ministerios que se mueven en ese ámbito y la verdad que motiva a traer muchas de esas ideas acá, ¿verdad? Aunque no tengamos ese mismo ambiente acá en el ambiente universitario, por lo menos, es una oportunidad para implementar esas ideas de trabajo
desde el punto de vista universitario y también en la iglesia, ¿verdad? Como grupos pequeños. Básicamente esa era la herramienta que se utilizaba dentro de la universidad y creo que es una herramienta demasiado importante dentro de la iglesia para explotarla, ¿verdad? Para generar la integración de los jóvenes, en nuestro caso de los jóvenes, con lo que Dios está haciendo dentro de la iglesia y también para proveerles algún tipo de un marco de sostén y también donde ellos puedan realmente vivir íntegramente y mostrarse como son, ¿verdad? Porque eso es algo que necesitamos mucho dentro de la iglesia. Excelente, y qué importante. Quiero resaltar nada más que creo que todos aquí hemos tenido ese privilegio de nacer en un hogar cristiano, de ser formados en la palabra del Señor. Y hoy, de cierta forma, estamos cosechando aquello que nuestros padres han sembrado. Dani teniendo una experiencia, como él estaba diciendo, totalmente solo, y cada uno, tanto Guille como Manu, ya hoy teniendo la responsabilidad de ser cabeza de sus hogares. Y de qué manera, qué importante es que nosotros podamos poner esos fundamentos firmes, no solamente en lo teórico, sino también en el ejemplo, ¿verdad? Y es un desafío para nosotros hoy, ¿verdad? Porque la visión en la Biblia es que no solamente de los padres, de la familia misma, es la responsabilidad de formar a las generaciones que vienen, sino la comunidad de fe también forma, y es realmente algo maravilloso que nosotros en nuestra iglesia podamos tener este ejemplo vivo de lo que puede lograr una familia, unos padres que se entregan al Señor e invierten en la formación, ¿verdad? Y qué vital también el hecho de que nosotros podamos invertir en formar a las siguientes generaciones en el conocimiento de la palabra. Y también hoy en día está muy extendido en nuestro medio, ¿verdad? El también resaltar el lado razonable, diríamos, de nuestra fe, ¿verdad? Porque todas esas tendencias que vienen en los lugares más desarrollados, o tarde o temprano nos llegan con todo el peso, ¿verdad? Así que muy bien, muchas gracias muchachos por sus experiencias. Ya ahora queremos hacer un pequeño corte con un video y posteriormente ya vamos a entrar de lleno al tema de grupos pequeños. Dani estaba mencionando que esta es una de las estrategias vitales en la universidad donde él fue, y bueno, vamos a hablar un poquito del Ministerio de Grupos Pequeños, que en nuestra iglesia, en nuestro contexto particular, tiene ya varios años. Pero antes de entrar a eso, entonces vamos a un video de anuncios que queremos compartir con ustedes.
Muy bien, les recordamos entonces que todos los programas especiales que estamos teniendo los domingos de noche van quedando grabados tanto en nuestra página en Facebook como en nuestro canal de YouTube. Si ustedes quieren volver a verlo, si quieren compartirlo, así que siéntanse libres, hermanos, ese es el propósito también de esto. Y hemos tocado ya varios temas, hemos cubierto también a los ministerios. Y bueno, hoy queremos hablar de los grupos pequeños. Nuestra iglesia ya hace mucho tiempo viene trabajando con grupos pequeños que tienen el propósito al iniciar, o mejor dicho, al darle una forma fija al ministerio de grupos pequeños en algún punto en la iglesia, se habló de que los grupos pequeños tenían el propósito de ministrarnos unos a otros, es decir, servirnos el uno al otro como hermanos y también ganar a otros para el Señor. Y bueno, hoy en una situación difícil, complicada como la que estamos, que no tenemos la libertad de reunirnos, aún así varios grupos han continuado reuniéndose de forma virtual y vamos a estar hablando un poquito de eso. Cada uno de los muchachos que hoy me está acompañando está liderando un grupo pequeño. Y voy a comenzar contigo otra vez, Guille, antes de hablar de tu grupo específico hoy, diríamos, quería preguntarte, ¿cuál fue quizás ¿te acordás la primera vez que participaste de un grupo pequeño? Sí. Bueno, mi primer grupo pequeño era sido cuando estábamos en la sociedad de jóvenes y el pastor Bernal, creo que era todavía pastor cuando eso. Y el grupo pequeño era en la casa de Jorgito Viola, acá cerquita. Y yo habré tenido unos 16 años, por ahí 17 años, cuando empecé a participar en grupos pequeños. Y fui rotando, vamos a decir, por varios grupos a medida que fue pasando los años, pero desde esa edad estoy en... Cada año prácticamente participando en un grupo pequeño desde entonces. Sí, prácticamente. ¿Y liderando un grupo pequeño? Y creo que mi primera experiencia liderando fue a partir del 2012. Creo que vos estabas ya como presidente o consejero, creo que no estaba como pastor todavía. Y fue, justamente, o sea, me acuerdo que había desafiado a unos cuantos a ser líder de grupo pequeño y quedó picando la pelota, vamos a decir, ¿verdad? Y no sé, fue una decisión así, vamos a decir, me la jugué, ¿verdad? Así, con fe, porque nunca pensé que iba a ser algo que, no sé, que era lo mío, por decir una forma, ¿verdad? Pero justamente experimentando eso me di cuenta que me gusta, ¿verdad? Y disfruto mucho el liderar un grupo pequeño, es muy edificante. Y eso fue 2012 y creo que habré tenido un tiempo de 1 año, 2 años que no lideré desde ese entonces hasta ahora, pero desde ese entonces que estoy liderando, ¿verdad? ¿Y el grupo actual, cuánto tiempo tiene más o menos? El grupo actual, así como está conformado, creo que tiene unos 3 años aproximadamente. ¿Y cuántos forman parte del grupo? Estamos entre 10 total. Entre 10. Sí, eso es lo que... Entre 8 y 10 que son, vamos a decir, asistentes fieles, ¿verdad? Y después siempre hay personas que se suman y después visitas y cosas así. Pero es el promedio de 10 personas por reunión, 8 a 10. ¿Y se están reuniendo los jueves ahora? Ahora nos estamos reuniendo los jueves a las 21 horas por Zoom. Y pero creo que esta semana vamos a cambiar otra vez al miércoles. ¿Verdad? Si alguien se quiere sumar y queda bien miércoles, a las 21 nos reunimos por Zoom. Ok. Y recordar que terminaron un estudio sistemático del libro de Gálatas. Gálatas, ¿verdad? sí. Ok. Muy bien. Manu, ¿hace cuánto tiempo que estás liderando un grupo pequeño? ¿Cuál fue tu primera experiencia? Mi primera experiencia fue liderando un grupo pequeño. Yo nunca asistí a un grupo pequeño como participante, ¿verdad? En el 2014, creo, sí, en el 2014 hubo un campamento del Ministerio de Jóvenes y nos invitaron a mi esposa y a mí a irnos como encargados de los devocionales. Y bueno, terminó ese campamento y se formó el grupo pequeño a partir de ahí, ¿verdad? Y ya liderando Raiza y yo el grupo, ¿verdad? 2 años seguidos. Después hubo un corte, hicimos otras cosas nosotros en la iglesia y después otra vez hace 2 años que estamos liderando, ¿verdad? Ya en otra faceta, ¿verdad? Con Eva. Con Eva, ¿verdad? Un poco diferente hace Sí. que sea liderazgo así, ¿verdad?
Que fue un desafío también, ¿verdad? Si puedes expresar con tus palabras, ¿cuál es el rol del líder? ¿Qué es liderar un grupo pequeño? Yo creo que comúnmente entendemos o creemos que es el que lleva el estudio, ¿verdad? El que prepara las clases, ¿verdad? Pero se hicieron varias capacitaciones ya en la iglesia justamente sobre qué es un grupo pequeño y cuál es el rol del líder, ¿verdad? Y ahí pude entender y ver un poco otras facetas, otras cualidades, digamos, del líder, ¿verdad? No solamente llevar el estudio, sino que es tratar de acercarse de manera personal con cada uno de los miembros, interesarse por la vida de ellos, dedicarle un tiempo de oración por cada uno de ellos en la semana, preparar el estudio, lógicamente, varias cosas, ¿verdad? Varias cosas, no solamente llevar el estudio, ¿verdad? Pero, bueno, son, digamos, esas características. ¿Y ahora se están reuniendo los viernes? Los viernes, a partir de las 9 de la noche, vía Zoom también, Vía ¿verdad? Zoom también. Probamos varias aplicaciones, ¿verdad? Pero volvemos otra vez a Zoom. Tratamos de dejar Zoom, pero volvemos realmente. Yo no sé si todos saben, creo que ahora vos ya hiciste uso, ¿verdad? Pero ahora justamente la Hicimos iglesia uso tiene... del viernes pasado. El viernes pasado tiene una cuenta de Zoom que es cuestión de organizarse nomás con Ceci como para no tener Y es ese premium. tiempo de que tan yo pude Sí, Zoom sí, que no sí, te sí, quiere sí. dar tanto. Sí. Bueno, gracias Manu. Dani, si me puedes contar un poco también de tu grupo, cuándo están reuniendo, cuántos están. Sí, nosotros estamos más o menos entre 10. Regularmente nos reunimos los jueves a las 8 de la noche. También, bueno, probamos varias plataformas y últimamente estábamos utilizando Webex, pero es cuestión de conversar si alguien quiere acoplarse, ¿no? Es cuestión de conversar y podemos cambiar de plataforma también. Ahora que escucho que tenemos Ahora que escucha, la opción pago, probablemente podamos retornar a Zoom. Pero así es, los jueves a las 8 de la noche nos reunimos todas las semanas. ¿Quiénes pueden formar parte de un grupo pequeño? Cualquiera que quiera responderme. ¿Hay algún requisito que, no sé, de repente algunos estarán escuchando y dicen, ¿pero qué es un grupo? ¿Por qué yo debería de participar? ¿Para quiénes es? ¿Es necesario? A ver, no sé, cualquiera de ustedes. No sé si no- Yo creo que para cualquier cristiano, sea recién convertido o sea un cristiano de muchos años, es importante que participe en un grupo pequeño. No digo que sea, no tiene que ser para esa persona una obligación, no tiene que sentirse presionado, pero yo creo que podemos verlo como una necesidad. Es necesario que los cristianos formen parte del grupo pequeño, ¿verdad? Y ahí podemos hablar de las ventajas del grupo pequeño, de lo que se hace en el grupo pequeño, pero si yo puedo englobar en puedo decir que es un lugar, es un medio en el cual un cristiano puede crecer espiritualmente de manera integral, ¿verdad? Porque no solamente aprende la palabra de Dios, que podemos decir que es una de las cosas fundamentales, sino que también crea lazos, ¿verdad? Con las personas. Nosotros pues no podemos vivir herméticamente aislados como parte de un mismo cuerpo. Entonces, no basta con venir nomás los domingos a congregarnos, no basta venir los sábados nomás al ministerio de jóvenes o de adolescentes o qué sé yo, alguna actividad de la iglesia, sino que es importante que creemos lazos más fuertes con gente que busca lo mismo que nosotros, que es crecer espiritualmente, ¿verdad? Yo creo que esa es la parte fundamental, ¿verdad? No sé si hay un requisito, ¿verdad? Yo creo que el único requisito sería conocer más del Señor y fortalecer justamente esto que yo digo, ¿verdad? Los lazos, conocerle a la gente, crear amistades cristianas, amistades que nos animen a nosotros a crecer, ¿verdad? Podría decir eso. Excelente. Dani, después le paso a Guille porque él va a presentar un testimonio que tenemos en video. Pero Dani, si nos querés compartir algún testimonio con respecto a tu experiencia, tal vez alguien del grupo o tuya misma, ¿verdad?
de lo que es participar de un grupo pequeño o liderar, en este caso tuyo, ¿verdad? Sí, así como Manu estuvo diciendo, un aspecto muy importante de los grupos pequeños es el de construir ese sentido de comunidad, las relaciones entre hermanos. Esa es una función, la verdad que no podemos dejar de mencionar y de resaltar. Yo personalmente estoy liderando un grupo pequeño desde este año, ¿sí? Pero en lo personal sí puedo decir que, volviendo un poco a tu pregunta anterior sobre quién puede participar, la verdad que el grupo pequeño es una excelente herramienta para invitar a aquellos que aún no conocen a Jesús. Es un medio distendido donde estamos entre amigos, ¿verdad? Donde hablamos de la palabra de Dios, pero también es un ambiente donde podamos construir amistades. Otro aspecto súper importante de los grupos pequeños, ¿verdad? Ese sentido de comunidad. Y en lo personal, yo participo en un grupo pequeño desde hace varios años, pero un aspecto que realmente me tocó particularmente fue cuando estuve en el exterior. Tuve la oportunidad de ver cómo el grupo pequeño realmente sirve como una herramienta para atraer a la gente que no pertenece habitualmente al ámbito de la iglesia, ¿verdad? Yo era una persona nueva, no conocía ninguna iglesia, ¿verdad? Entonces más o menos me arrojé a un grupo y el grupo en sí me recepcionó, me recibió y comencé a construir amistades con ese grupo de gente que realmente me sirvió a lo largo de mi estadía allá. Y yo creo que así como yo fui un extraño entrando a un grupo nuevo y ese grupo me ayudó muchísimo a sentarme en un lugar diferente, yo creo que aquí mismo los grupos pequeños son súper importantes como un medio de introducción para aquellos que capaz están explorando la fe, de modo que ellos, digamos, puedan encontrar un lugar, así como digo, distendido, donde puedan responder sus preguntas y a la vez construir amistades, ¿verdad? Y por supuesto tenemos el otro aspecto súper importante que, así como mencionó Manu, el hecho de que como cristianos mismos es importante que vayamos creciendo en nuestra fe en el ámbito del conocimiento y también en el hecho de construir relaciones fuertes entre hermanos. Excelente, muchísimas gracias, Dani. Bueno, Guille, quiero que presentes, no tenemos un video, pero si puedes presentar un poquito a la persona que va a este video. Bueno, la verdad que, bueno, ¿Cómo se agregó al grupo? Y contá un Sí. poquito de eso, ¿sí? bueno, esa persona es un amigo de años de nosotros, ¿verdad? Y recuerdo la época que empezó en la iglesia y vimos que, o sea, desde mi perspectiva para esa persona, vincularse con una iglesia es mucho más fácil por medio de un grupo pequeño, ¿verdad? De repente venir a una iglesia es difícil llegar y socializar entre tanta gente, ¿verdad? Entonces fue un canal por el que pudo afianzarse, generar amistades y también poder compartir también sus experiencias semanales, ¿verdad? Y también nosotros poder estar, vamos a decir, enterados, ¿verdad? De sus experiencias semanales también, ¿verdad? Entonces podemos ayudarle, él también nos ayuda a nosotros, ¿verdad? En diversas formas, ¿verdad? Excelente. Bueno, tenemos entonces, producción, el video. Vamos a mirar este testimonio entonces de un participante del grupo pequeño. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Fernando Mencia, tengo 27 años y soy parte del grupo pequeño de Guille Salazar y Vanessa Icorio. Hacía un tiempo ya que no me iba a ningún GP, ¿verdad? Y el año pasado, en septiembre, más o menos octubre, nos encontramos con Guille y Iván en una cafetería y casualmente fue eso, ¿verdad? O sea, casualmente, obra de Dios. Y me hicieron saber ellos que como líderes querían tenerme de vuelta ahí y que estaban orando por mí y estaban a full ahí conmigo, ¿verdad? Entonces eso quedó ahí en mi cabeza picando y
en marzo de este año, cuando retomaron el grupo pequeño ellos, ya me fui, ¿verdad? Por la insistencia de Vane, que me escribió 2 veces a insistir que me vaya, y me fui, ¿verdad? Y la verdad que no me arrepiento, porque con ellos desarrollé una amistad bastante íntima, y también con con todos los demás del grupo, ¿verdad? Se, me gusta mucho que se aprende muchísimo de doctrina, se debate, y también podemos compartir nuestras aflicciones, para que uno por otro estemos en oración, ¿verdad? Y eso me gusta mucho del grupo pequeño, y es un aporte en mi vida muy bueno, una vez a la semana, ¿verdad? Así en comunión con los hermanos, ¿verdad? Y les animo a todos los que son MJ de antaño, como yo, que si todavía no tienen un grupo pequeño, ¿verdad? Que busquen uno, alguien ahí de nuestra época, que demasiado de viejo de hablar así, pero de nuestra época, que les llegue, y únanse a un GP, que de verdad es una buena experiencia. Muy bien, escuchamos entonces un testimonio de ingeniero Fernando Mencia, también participante aquí del grupo pequeño de Guille, Vane y otros líderes. Y bueno, quisiera ya, para ir terminando, dar la palabra a cada uno de los líderes y que ellos puedan hacer una invitación tal vez. Este tiempo el Señor ha permitido para que finalmente puedas ponerte en ese contexto en donde puedas estrechar relaciones y puedas seguir creciendo en tu fe. Es un tiempo desafiante el que vivimos. No podemos reunirnos con regularidad o con la normalidad con la que teníamos, diríamos, los domingos. Es un tiempo en que realmente nuestro enemigo puede utilizar para hacer que nos enfriemos, y gracias a Dios tenemos esta posibilidad. Así que si estás viendo esto, espero que sea utilizado como un llamado para que puedas contactarnos. Tenemos ahí nuestra línea de WhatsApp, o también escribirnos a las redes sociales. Quizás te has conectado al ministerio de la iglesia desde lejos, pero esta es la oportunidad de poder participar de un grupo pequeño, ¿verdad?, que se está reuniendo virtualmente. Así que voy a dar la palabra a cada uno de los líderes para que pueda hacer una invitación a su grupo particular. Empezamos contigo, Guille. Bueno, el grupo pequeño se reúne siempre los miércoles ahora de esta semana a las 21 horas vía Zoom. Le esperamos al que pueda, al que quiera participar. Es un ambiente muy bueno para generar amistades, para poder compartir experiencias, aprender un poco, y no tengan vergüenza, no tengan miedo de preguntar. Estamos entre varios ahí que le vamos a hacer sentir como en casa siempre. Excelente, gracias, Guille. Manu. Sí, nosotros abrimos la invitación también para los viernes a partir de las 21 horas por la plataforma Zoom. Creo que es la oportunidad perfecta, porque no hay excusas de me queda lejos, ¿verdad? Es tarde o algo por el estilo, porque desde la comodidad de tu casa te puedes conectar. Entonces, si estás buscando un grupo pequeño, los viernes a las 9 de la noche les esperamos. Muy bien. Dani. Muy bien, y finalmente, si jueves a las 8 de la noche te queda mejor, estás más que bienvenido a asistir a nuestro grupo pequeño. Nos reunimos por el momento vía Webex, pero se pueden poner en comunicación con la iglesia, conmigo, con Ceci Fleita, que también dirige el grupo, y sin problema le vamos a estar invitando. Muy bien, este es un tiempo propicio para unirse al grupo, considerando también que estamos por comenzar una nueva serie de estudios. Estuvimos terminando Gálatas, como ya se ha mencionado, y ahora, Dios mediante, estamos comenzando con un estudio sobre la vida del rey David, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Muy interesante, no hace falta que uno conozca mucho para poder participar, siempre va a ser un tiempo de bendición. Muy bien. Al inicio leía la historia de este joven que recibió un desafío de parte del Señor Jesús. Hay veces que simplemente tenemos que tomar este desafío y ponernos en ese contexto
en donde vamos a estar en contacto con la palabra del Señor y con otros cristianos, con otros hermanos en la fe, y de esa manera seguir creciendo nuestro conocimiento del Señor. Porque grandemente nos puede engañar el hecho de que nosotros podamos decir, yo sé, así como ese joven, yo ya sé todo, yo tengo esto, yo tengo mi forma, dice la gente, muchos dicen, yo tengo mi forma de seguirle al Señor. En realidad tenemos que escuchar la forma que el Señor quiere que le sigamos. Participar de un grupo es una excelente oportunidad. Y animo también a todos los hermanos que quizás tienen la posibilidad, ya están hace años en la iglesia y sienten el llamado de poder liderar un grupo. Es el tiempo. Tal vez les cuesta el tema de las plataformas virtuales de hoy, pero están sintiendo el llamado. Contacte con nosotros, vamos a ver, vamos a capacitarnos si es posible, si es necesario, y vamos a seguir adelante. Como estaba mencionando, hay un grupo también de adultos mayores que está teniendo sus grupos pequeños también de forma virtual. Y por sobre todas las cosas, recordar que el llamado del Señor no es a que podamos nosotros marcar, esto ya tengo, esto ya hice, esto yo sé. Es seguirle con todo lo que tenemos. Ese mismo llamado del Señor es real para nosotros. Y yo quiero terminar orando, agradecido también al Señor por los jóvenes adultos de la iglesia, de manera especial en esta noche, y también por todos los grupos pequeños que algunos tal vez están por la circunstancia que vivimos parados, pero que el Señor pueda seguir fortaleciéndonos unos a otros. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, agradezco por la vida de Dani, Manu, Guille, Señor, también los demás grupos pequeños, Señor, algunos que ya no están pudiendo reunirse por las circunstancias, que tú puedas fortalecernos y sigas utilizando este medio para seguir creciendo, Señor, en ti. Queremos entregarte nuestra semana, Señor, que podamos salir con ese desafío, recordando que tú nos llamas a seguirte con todo. Que puedas bendecir, Señor, a los jóvenes de nuestra iglesia, a los jóvenes adultos, que puedas fortalecerles en la circunstancia en la que estén, con los desafíos que tienen, Señor. Que ellos estén tomados de tu mano, siguiéndote a ti, sabiendo, Señor, que no hay nada mejor que podamos hacer que responder a ese llamado tuyo de seguirte. Te alabamos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, que el Señor nos bendiga, estén pendientes de nuestras actividades en la semana, los fines de semana, y una vez más, muchas gracias, muchachos, por estar compartiendo con nosotros. Que el Señor les bendiga.